Hi, I'm Cynthia, and I recently started serving in the preschool department. And you can usually find me with the 2-year-olds, which can be pretty challenging at times, but it's also so rewarding. I get this short amount of time each week to share with them how much Jesus loves them. And I've come to realize recently that these children and the women that I serve with in the department are God's answer to prayer for me. Almost 3 years ago, I lost my husband to cancer. He fought a long battle for 2 years before going home to be with Jesus. And we'd been married for 42 years and 2 days, which wasn't nearly long enough. And I was heartbroken to have lost that great love. Our son had come to him and said, "I promise I'll take care of her." He moved me in with his family, my daughter-in-law and my grandson Daxton. He is one of my sweetest blessings. I was so excited to hear about VBS this past summer because Daxton would finally be old enough to attend. But the only problem was he didn't want to go without me. I decided to be a good Grammy, step out of my comfort zone, and volunteer to work in his classroom. It turned out to be a wonderful experience for the both of us. Shortly afterwards, to my amazement, I was asked if I would consider serving in the preschool department. And they said they needed someone like me, a Grammy that loves children. So I decided to step out of my comfort zone one more time and try it. Well, it was one of the best decisions I ever made. They saw something in me, that I didn't see, and that opened that door for me to serve, with the children that I love. I'd been drifting for quite a while, and I just lost my sense of purpose. And these children have brought joy back to me and have helped me find purpose again. And the women that I serve with, they have been so welcoming and they've become friends to me. And I have this sense of belonging somewhere. There's so many different opportunities to serve. It may not be with children, because we all have something special inside us that God has given us. So you just have to try it and be willing to step out of that comfort zone. So anyone that's not serving, I would urge them to consider it because they could be missing out on one of God's greatest blessings. Our God is so, so good. Después muy asombrados oyeron un cantar de ángeles en coro, las nuevas proclamar.
Buenos días todos. Sí, el rey nació aquella noche en el pesebre de Belén. Estamos aquí para celebrar nuestro Rey Jesucristo. Gracias, niños, por un buen recordatorio de que nuestro Salvador vino. Empezando para dar bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros. En el boletín pueden encontrar toda la información de lo que está pasando aquí. También hay opción y quisiéramos que todos ustedes comparten con nosotros esta tarjeta de conexión. Visitas primeros para que podamos conocerlos. También es una manera de presentar pedidos de oración al Señor, que conteste la oración. Y cada martes el personal de la iglesia nos reunimos para orar por cada pedido. También si quiere hacerlo virtualmente o está en casa mirándonos por Facebook o YouTube más tarde, puede también conectarse con nosotros por enviar un texto con la palabra conectarse a 239-360-5030. Unos anuncios. Primero, tenemos otro día muy especial hoy, pero empezando que ayer nuestra First Baptist Academy Lions llegaron a ser los campeones del estado de Florida en el fútbol nivel 1S por su victoria sobre Trinity Catholic. Se convirtieron en solo el cuarto equipo en la historia del condado de Collier ganar el estatal. Y lo primero después del 2007, hace 15 años, el condado de Collier ha esperado una campeón y First Baptist Academy Lions son nuestros campeones. Felicidades, FBA. También el miércoles que viene es un evento para la familia, The World's Wildest Christmas Party. Es una oportunidad como familia traer los niños y participar como familia en el santuario principal, celebrando la natividad de Jesucristo. Y vamos a tener un pesebre vivo, salvaje. Yo no quiero decirte mucho, pero yo sé que que viene. Y es algo inolvidable que vas a querer traer a los niños a celebrar con nosotros. Y el 24, Nochebuena, tenemos 3 opciones de celebrar con la familia. A las 3 de la tarde, 4:30 y a las 6 de la noche vamos a celebrar Nochebuena juntos como familia en el santuario principal. Y a las 6 vamos a tener traducción hacia español por los que quieren. El 25 habrá un solo culto el domingo de 25, el día de Navidad, en el santuario, 10 de la mañana, con traducción a español. Y también en el mes de diciembre estamos enfocándonos en una ofrenda que se llama Greater Things, mayores cosas. Estamos esperando, entonces, al salir hoy, cada uno de ustedes pueden recibir una pulsera aquí que tiene el logo de la iglesia, también tiene el número 239. Que es el código telefónico de Collier County. También es para acordarnos a las 2:39 de la tarde cada día. Que dentro podemos orar pidiéndole a Dios a usarnos a nosotros como iglesia y como hijos de Dios a hacer greater things, mayores cosas el año que viene. Entonces, al salir hoy, no le olviden traer tu pulsera que tenemos aquí en la entrada. Y antes que seguir con bienvenido, tenemos 2 nenas que vamos a ser dedicados al Señor hoy. Entonces yo puedo pedir a los padres de Gesed y Abigail a pasar adelante aquí con nosotros. Linda también, por favor. Aquí delante, por favor, las familias. Mientras ellos están viniendo, déjame leer un salmo muy importante que habla de la bendición y la responsabilidad que son los niños. El salmista dice en Salmo 127, a partir del versículo 3, he aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre y la mujer, de ellos tienen llena su aljaba. No será avergonzados cuando hable con sus enemigos en la puerta.
Entonces, para los padres que reconocen la responsabilidad que son los hijos, sea el tercero o la primera, Señor ha prestado a estos niños, a ustedes, para cuidarlos en una casa, un hogar cristiano, a enseñarlos en los caminos del Señor, a cuidarlos con todo lo que tienen. Porque yo reconozco que tiene 3, mi menor ya tiene 16 años, entonces los años van a volar. Y muy pronto ellos van a ser adultos. Y cuando ellos tienen la opción, deben poder escoger para Dios. Y van a ver esta en los padres. Entonces vamos a orar y la hermana Linda tiene una Biblia del Ministerio de Preescolar para cada uno de ellos, uno para Gesed, uno para Bail. Y se presentan Luis y Natalia, Abigail, Monsalvo y Montana. Aquí Jonathan y Lisset Santillán están presentando a Gesed Santillán Güelmes. Aquí vamos a orar por ellos y como nosotros, como cuerpo, como iglesia, nosotros debemos también comprometer orar por ellos, los padres y las preciosas niñas que son. Oramos, Señor, gracias por la herencia que son los niños. Tu palabra es muy clara. Que ellos son bendiciones, que son entregados a nosotros, Señor, para cuidar y criar los caminos del Señor. Que le dé a Luis y Natalia y Lisset y Jonathan, Señor, la fuerza, las ganas de enseñarlas a estas preciosas nenas, Señor, en los caminos del Señor. Presentando el Evangelio a ellas desde la cuna, ahora mismo. Empezando a leer la Biblia a ellos, para que ellos van a salir con un amor por la palabra de Dios. Van a querer celebrar y adorar a su Dios en la iglesia. Van a esperar con ansiedad cada domingo de poder venir a la casa de Dios. Pero ese vienen los padres, Señor. Denles fuerza, denle la protección, Señor, de cuidar a las niñas en los caminos del Señor. Y nosotros como cuerpo, como familia suya, estamos comprometiendo también orar por Abigail y por Gesed, Señor. Que lo más antes posible ellos también lleguen a conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. En nombre de Jesucristo, que vino un pesebre humilde, que es el Rey de Reyes y el Dios de dioses, para siempre y nuestro Salvador. Amén. Gracias, bendiciones. Y vamos a ponernos de pie ahora y celebrar también a los hermanos nuestros, por saludar a los hermanos de nuestro alrededor. Vamos a empezar a buscar nuestros asientos para nuestra lectura bíblica. He pedido a nuestra hermana aquí hoy leer el Salmo 98, que sería nuestro texto de hoy. Amén. Que Dios le continúe bendiciendo en esta mañana. Y los invito a leer el Salmo 98. Alabad al Señor con su justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas.
Su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su salvación. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Prorrumpid y cantad con gozo. Cantad alabanzas al Señor con la lira y al son de la melodía. Con trompetas y sonido de cuerno, dad voces ante el Rey, el Señor. Ruja el mar y cuento contiene el mundo y los que en él habitan. Batan palma los ríos. Aún canten jubilosos los montes delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Gracias. Y vamos a seguir cantando a nuestro Señor. Y nos ponemos de pie para cantar al Rey de Reyes. Es el Salmo 98. Cantar al Señor un cántico nuevo. Porque Él es nuestro Rey y no hay nadie como Él. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor.
Incomparables promesas. Incomparables promesas. Sí, Señor, incomparables promesas. Incomparables promesas me das, Señor. Gloria a Dios. Se oye un canto en alta espera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. A Jesús nos alabemos, Al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios, el Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al mundo terrenal. gloria al Verbo Encarnado, en humanidad. velado, gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel, canta la celeste voz, en los cielos, Gloria a Dios. gloria a Dios, el príncipe de paz. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús, entregando el alma a tierra, tú nos traes vida y luz. Haz tu majestad dejado y buscarnos te has dignado para darnos el vivir. A la muerte quieres ir, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él trajo paz a este mundo. Al mundo paz nació Jesús, Nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz, y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará, ya es feliz el pecador, Jesús perdón le das, Jesús perdón le das, Jesús perdón le das. Señor, trajo paz y Él gobernará. Al mundo paz gobernará, con gracia y con poder. A las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor, su amor y su poder, su amor y su poder. Qué lindo es cantar. Esta canción es, lamentablemente, es como una vez al año solamente que hacemos estos cánticos, pero Él trajo paz. Y vamos a Él en oración, si me acompañan. Cerramos nuestros ojos y digamos: Padre amado, Señor, lo que vivimos ahora, este espíritu navideño, esta esperanza de llevar tu palabra a los que no te conocen y de edificarnos a los que te conocemos, te
pedimos, Señor, que esos ánimos de querer compartir, de querer reunirnos, de querer dar, de querer sacrificar tiempo para tu obra, Señor, no sea solamente en esta época de diciembre. ¿Qué sería, Señor, si tuviéramos este espíritu más de una vez al año? La labor sería distinta, Señor. Te pido, Padre Santo, bendición sobre cada cosa que se haga, sobre estos niños hermosos que estuvieron cantando hoy, que estuvieron cantando la semana pasada, el ejemplo que cada padre da, Señor. Te ruego, Señor, por los matrimonios. Señor, los matrimonios están siendo abatallados, Padre. La tentación es grande, el egocentrismo es grande, la hipocresía es grande. Te pido, Señor, que nos disciplines, que si hay corazones en este momento que están escuchando esta oración y nos sentimos o se hacen sentir incómodos, Señor, que tú limpies, Padre, purifica, Padre. El enemigo quiere destruir hogares, no va a poder, porque tú eres grande, soberano, príncipe de paz, Rey eterno, a ti sea la gloria. Te pido también la bendición sobre cada miembro de esta congregación que está participando en esta celebración de Navidad. Que tu nombre sea enaltecido. No queremos crear estrellas, queremos que tú seas la estrella. Queremos alabarte, exaltarte en todo momento. Permítanos seguir sirviéndote, por más que estemos en el altar, rendidos a tus pies. Te amamos, Padre, y te glorificamos. Y te pedimos esto y muchas cosas más que en nuestros corazones, que tú lo sabes, Padre. Te rogamos todo esto y agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos juntos decimos amén. Podemos tomar asiento. Amén. A mis hijas les encantan las canciones de Navidad. Las dos no pueden esperar que los canales de radio cambien su programación a canciones navideñas. Localmente todo el mundo sabe que es 106.3. Mi hija mayor, que ya vive en Carolina del Sur, decoró su casa para Navidad el primer día de noviembre. ¿Por qué la gente espera tanto la Navidad? Aún en la Florida, donde lo más frío que será la Navidad es por abrir el congelador para meter de nuevo el helado que estamos para comer. Es porque la Navidad nos recuerda de que hay esperanza. La esperanza vino en forma de un bebecito que se llamó Jesucristo. Con escenas idílicas de paisajes tranquilos, con nevadas y la luna brillando suavemente sobre la casa, con el humo saliendo de su chimenea, las escenas navideñas evocan la idea de paz. Acabamos de cantar una de estas canciones, Al Mundo Paz. Déjame recordarnos de las letras de esta canción. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey. Al mundo paz el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da. Al mundo paz él gobernará con gracia y con poder.
a las naciones mostrará su amor y su poder. El deseo de paz está muy arraigado en nuestro psique todos los días del año, pero más aún en la Navidad, en la forma que celebramos la venida de la paz, en la forma de nuestro Salvador Jesús. Si la paz se nos escapa cada día, al menos sentimos que hay paz en Navidad. ¿Por qué? Porque necesitamos paz. Hay una guerra rugiendo en nuestras almas por el control de nuestra eternidad, y todo soldado desea que un día la guerra termine y que haya paz. El problema para la gran mayoría de la humanidad es que jamás van a encontrar esta paz en nosotros mismos o en este mundo. Esta paz solo viene de Jesucristo, por la paz que Él hizo entre nosotros y Dios por su sacrificio en la cruz. Hoy vamos a usar el Salmo 98 para exponer la paz que Jesús nos compró y ofrece a los de nosotros dispuestos a recibirla. Aunque la palabra paz no vamos a encontrar en este salmo, vamos a ver la importancia de lo que hizo Jesús, no solo en su segunda venida, cuando Él viene para reinar, pero en su primera venida. Entonces empezamos con la venida de la paz. Dice en Salmo 98, versículo 1, cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su salvación. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Los salmos eran el himnario de los judíos. En ellos estamos recordados de las promesas de Dios para su pueblo. Una promesa del Antiguo Testamento es repetido vez tras vez en los salmos mayormente. Para siempre es su misericordia. 172 veces esta frase encontramos en el Antiguo Testamento. 120 veces en los salmos. Y en Salmo 136 ocurre 26 veces. Entonces vamos a leer los primeros versículos de Salmo 136 a ser acordado de la promesa de Dios. Da gracias, Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Da gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Da gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque el sol para que reine de día, porque la luna y las estrellas para que reine de noche, porque amén. Cada uno una promesa de Dios cumplido. Dios es el Dios de promesas. Y Él ha prometido proveernos misericordia y paz. Vemos el ejemplo más tangible de este amor inquebrantable, esta misericordia para siempre, en la venida de Jesucristo a este mundo. ¿Por qué? Porque desde el principio, cuando el pecado entró en este mundo, manchándonos a cada uno de nosotros,
destruyendo así la relación íntima que teníamos con Dios en la creación. Nuestro Señor había prometido enviar un Salvador que nos limpiará de nuestro pecado y restauraría la relación con Dios. Y esta promesa vino en este pesebre humilde. Este Salvador que traerá paz a este mundo en guerra contra su Creador, demostrando así el amor inquebrantable del Señor por los que Él creó. Y muestra el amor inquebrantable. Misericordia para siempre vino a un pesebre hace 2000 años. Su nombre es Jesús. Otra vez, una promesa cumplida. Promesas de esperanza y oportunidad para paz con Dios. Éramos enemigos de Dios por nuestro pecado y rebelión. Pero dice en la palabra, tú que una vez estabas lejos, has sido acercado. ¿Por qué? ¿Por nuestra fuerza? No. ¿Por nuestras obras y deseos de ser bueno? No. Por la misericordia que es para siempre en la venida primera de Jesucristo. ¿Qué dice Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7? Porque un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. Esta es la promesa de Dios, que Él enviará paz. La venida de la paz es lo que nos da esperanza. Este bebé que vino humilde e inocente sería el Salvador del mundo, que dará su vida por nosotros para que podamos tener paz. Es por eso que el salmista dice, cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su salvación, a la vista de las naciones ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia, porque su misericordia es para siempre, y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Señor. Hay una canción, yo sé que he mencionado desde ese púlpito, del artista Chris Rice, en inglés, que se llama Welcome to Our World, bienvenido a nuestro mundo. En esta canción preciosa, Él muestra lo que costó a Jesucristo a venir y su Padre a entregarlo. Acabamos de dedicar a Gesed y Abigail al Señor, niñas preciosas, y a verla a Gesed levantar hacia arriba anoche en la presentación de Naples Christmas Celebration. Estamos acordados de lo que frágil que son los niños, y lo precioso y lo que inocente tiene que ser cuidado. Pero también muestra esta promesa cumplida. Y siempre recuerden de esta canción. Entonces yo les pido que cierren sus ojos y escuchar las letras de esta canción. Imaginen el precio que Dios pagó por enviarlo a su Hijo unigénito para satisfacer el costo para redimirnos de nuestros pecados y traernos la paz. Dice, las lágrimas caen, los corazones se rompen. ¿Cómo necesitamos escuchar de Dios? Te han prometido, hemos estado esperando. Bienvenido, Santo Niño.
Espero que no te importe nuestro pesebre, como desearía que hubiéramos sabido. Pero el tan esperado santo extraño, siéntete como en casa. Trae tu paz a nuestra violencia. Haz que nuestras almas hambrientas se llenen. Palabra ahora rompiendo el silencio del cielo. Bienvenido a nuestro mundo. Dedo frágil, enviado para curarnos. Ceja tierna preparada para la espina. Pequeño corazón cuya sangre nos salvará, para nosotros ha nacido. Así que envuelve nuestra carne herida a tu alrededor. Respira nuestro aire y camina nuestro césped. Roba nuestros pecados y haznos santos. Perfecto Hijo de Dios, bienvenido a nuestro mundo. La paz de Dios ha venido. ¿Conoces esta paz? ¿Ha cambiado el nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor, y tu vida y tu destino eterno? Imagino en las letras ahí este bebé frágil, tierno, este dedito chiquito, este ceja ahí frágil, preparado para ser estirado sobre una cruz, penetrado por una corona de espinas. Esta es la paz que Dios nos envió, para que Él pueda hacer la paz entre nosotros, Dios, por su sangre. Con la primera venida de Jesús habrá una segunda venida. La paz vino, pero esta vez que Él regrese, no viene como bebé y cordero, no, Él como león y rey, para instituir la paz eterna para su pueblo, sus hijos nacidos de nuevo espiritualmente por su sacrificio en la cruz. Mi pregunta es, ¿estás tú parte de este grupo, los nacidos de nuevo? Si no, la segunda venida no sería tan tierna, tan preciosa. Sería muy temerosa. Porque Él viene para acabar con este mundo, acabar con el pecado y acabar con todos los que no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador. La Navidad es cuando entregamos regalos entre niños y familia. Pero el mejor regalo que puedes aceptar esta Navidad es la salvación y perdón de tu pecado. Por eso vamos a terminar con este Salmo 98, mirando la paz eterna. El autor, el que escribió esta canción, en inglés Joy to the World, en español Al Mundo Paz, es Isaac Watts. Él hizo un libro de canciones basados en los salmos. Entonces, él no entendió que esta canción, Joy to the World, Al Mundo Paz, que sería una canción navideña. Él estaba enfocado en la segunda venida de Jesucristo. Es una canción de victoria, pero no puede tener una segunda venida sin tener una primera venida. Es por eso que llegó a ser una canción navideña. La paz eterna viene cuando Jesús juzga al mundo con justicia. Dice el versículo 4, aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, prorrumpid y cantad con gozo, cantad alabanzas al Señor con la lira al son de la melodía, son trompetas y sonido de cuerno. Dad voces ante el Rey, el Señor, ruge el mar y cuanto contiene el mundo y los que en él habitan. Batan palmas los ríos, a una cantan jubilosos los montes. Delante del Señor pues vine a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Podemos corrompir con alabanza y cantar alegrías porque Jesucristo viene para juzgar al mundo.
Nosotros que somos nacidos de nuevo, esperamos este día, cuando todo lo malo sería puesto correcto. Que Dios va a acabar con lo mal, el pecado, el dolor, las lágrimas, la enfermedad, los problemas familiares. Pero solo los que conocen a Jesucristo van a celebrar aquel día. Porque cuando este día viene, es un día de temor por los que no conocen a Cristo, porque ya cerró la puerta y jamás habrá oportunidad de nuevo responder a la paz que Cristo proviene por su sacrificio en la cruz. Los últimos versículos dicen, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y los pueblos con equidad. Un día muy pronto, Jesús regresará por su pueblo. Y si tú no seas parte de la familia de Dios por salvación, no irás al cielo y no tendrás paz eterna. Jesús es el único camino a Dios. ¿Crees tú en este hecho? Si no, hoy es el día aceptable. Recibir el perdón y tener la paz con Dios por arrepentirte de tus pecados y recibir el mejor regalo, la salvación y vida nueva. Hoy es el día porque no estamos prometidos mañana. Hemos hablado de las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas de Dios. Para siempre su misericordia. Enviará un simiente de Eva para aplastar la cabeza del serpiente, para pagar el precio legal que cada uno de nosotros debemos. Que un día vendrá, porque sin Cristo somos enemigos de Dios, en rebelión abierta. Pero Cristo viene para cumplir esta promesa, para salvarnos. Y tenemos hoy, Dios nos ha prometido hoy, no nos ha prometido mañana. Es por eso que la Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Una promesa que no tenemos de Dios es para mañana. El tratado evangélico más famoso de Billy Graham se llamó Pasos hacia la paz con Dios. Fue muy exitoso porque muchos estaban buscando la paz. Paz consigo mismo, paz con otros, paz con Dios. Aunque la mayoría no se den cuenta de que es paz con Dios que nos lleva a paz con otros y paz con nosotros mismos. La paz con Dios es lo que necesitamos porque sin Cristo somos enemigos de Dios. En guerra interminable. Pero en Cristo Dios nos reconcilió consigo mismo por el sacrificio de Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 19 a 22 dice, porque agradó al Padre que en Él, Jesucristo, habitará toda la plenitud. Y por medio de Él, Jesucristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra a las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él, Jesús, os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha y irreprensibles delante de Él. Sin Cristo y su sacrificio en la cruz, jamás vas a tener paz. Si tú no tienes paz consigo mismo, por no tener paz con Dios, te invito a recibir el regalo más importante y más eficaz, el perdón de pecado y paz con Dios.
No tienes que esperar Nochebuena o el día de Navidad recibir este regalo. Solo lo puedes recibirlo ahora mismo. Y si este es el deseo de tu corazón, hay 4 cosas que necesitas hacer. Hay algo a admitir, algo creer, algo confesar y algo hacer. Tienes que admitir que eres pecador destituido de la gloria y paz de Dios por tu pecado. Así, sin un cambio, tu destino eterno es el infierno separado de Dios para siempre. En segundo lugar, hay algo que tienes que creer. Tienes que creer con todo tu ser que Jesús vino la primera vez para vivir la vida que nosotros jamás pudiéramos haber vivido y para sufrir la muerte que todos de nosotros merecemos. Jesús murió en la cruz por nosotros y por nuestros pecados, así pagando el precio para nuestra rebelión y abriendo la puerta a la oportunidad de paz con Dios. Y por tener tus pecados perdonados por Cristo, podemos tener paz para con Dios. En tercer lugar, hay algo que confesar. Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Futuro perfecto es una promesa hecho. Pasará, punto. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En cuarto lugar, hay algo a hacer. Arrepiéntete y cree. Arrepentirte significa volverte de tu antigua forma de vida y seguir a Jesucristo con toda tu vida. Le das el control de tu vida por completo y crees que Él traerá gloria a su nombre a través de ti. Admitir, creer, confesar y hacer. Si buscas paz con Dios, tú mismo y los otros, este solo viene por Jesucristo. Si este es tu deseo, me gustaría hablar contigo después del culto aquí. Vamos a orar. Señor, gracias por tu primera venida, en la cual viniste un tierno bebé, listo a sufrir, no por tu pecado, no por los nuestros. Y gracias, Señor, que vendrá otra vez para traer justicia y cumplir con todas las promesas. Pero hasta aquel día, Señor, nadie tiene paz consigo mismo, con los otros y especialmente con Dios soberano y todopoderoso, sin tener sus pecados perdonados por recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Señor, este es paz. A conocer que mis pecados son perdonados. A conocer que mi relación contigo está arreglada por el sacrificio de Jesucristo. Y Señor, esta paz es lo que me trae la tranquilidad cuando cosas pasan mal, aun cuando peco, porque yo sigo viviendo en esta carne. Yo sé que mi precio ya ha sido pagado por mi Señor. Jamás a ser requerido de nuevo, porque mi cuenta delante de Dios está pagado. Yo tengo paz con Dios, Señor. Yo sé que la mayoría aquí, Señor, tienen paz también. La paz no es la ausencia de problemas, no, es tranquilidad y paz en los problemas.
Pero Señor, yo creo que hay por lo menos una persona aquí, Señor, que no conoce esta paz. Ha buscado en relaciones, en drogas, en alcohol, en trabajo, en riqueza, en éxito, en títulos, en un montón de cosas, pero jamás ha experimentado la paz. Pero Señor, esta paz está dispuesta ahora. Ellos pueden tener la paz para con Dios, para consigo mismo y con los demás. Señor, si alguien aquí, Señor, no les deja salir, bloquea la puerta, toma control de sus pies y llévalos aquí delante, Señor, para recibir este regalo mientras esté disponible. Y está puesto aquí para recibir. Porque tal como el 1 de enero vamos a quitar todas las decoraciones de Navidad, vamos a guardar este árbol de Navidad, vamos a botar y reciclar todo el papel que hemos usado para envolver regalos para nosotros y nuestra familia. Y vamos a regresar a la vida diaria. Esperando diciembre de 2023 a venir. Pero Señor, este regalo no puede esperar. Si alguien necesita recibirlo, Señor, que le dé fuerza al final del culto a venir aquí y dígame, yo quiero paz. Señor, vamos a seguir cantando. Vamos a celebrar que tú estás aquí y que al estar aquí, Señor, nosotros podemos sentir tu presencia, alabarte como mereces. Bendícenos, Señor, por favor. Dé paz a la persona que necesita hoy. Es en el nombre de Jesucristo que pedimos. Amén y amén. Ponemos de pie para cantar. Contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro. De tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro.
veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Díselo con nosotros, aleluya. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Señor, gracias por tu presencia aquí, Señor. Antes que terminar, no se olviden buscar la pulsera siquiera allá para acordarnos de pedir a Dios hacernos. Y voy a esperar a los que quieren hacer decisión hoy, ahora, delante aquí, para encontrarme aquí. Y les dejamos con esta promesa de nuevo de Colosenses capítulo 1. Porque agradecemos, Padre, que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o los que están en los cielos, podemos tener paz con Dios. Vete en paz, Señor, guíanos en tu santo camino para la gloria de Dios. Amén.